del diputado del Frade. Sí, discúlpeme, presidente, tenía intención de manifestar la posición del Frente Ciudad Futura, Frente Social y Popular, por esta votación que se ha hecho. Yo lo escuchaba con mucha atención al diputado Pablo Farías, que habló de una palabra muy interesante. Nosotros estamos convencidos que las palabras son muy importantes. Las palabras definen el pensamiento y los pensamientos a partir de las palabras definen los hechos y más que nada desde la política pública. Pablo Farías habló del fracaso, que no sentía que esta tarde tenía que ver con un fracaso. Yo creo que sí, que estamos ante un fracaso de la política. Hay una vieja frase que viene de la filosofía de un tipo excepcional que se llamaba Hegel y que tenía un gran alumno, que era Carlos Marx, que decía que la historia se repite dos veces. Primero se repite como tragedia y en segundo lugar como farsa. Esto es lo que decía Hegel. Marx le agregó un adjetivo. Cuando se repite como una miserable farsa. El adjetivo es muy interesante. Marx señalaba esto por lo que significaba las políticas de los estados que deliberadamente dejaban de lado la construcción de una sociedad mejor, con distribución de riqueza mejor, en contra de los intereses concentrados en pocos, y por eso le agregó el adjetivo de lo miserable. Nosotros lo que hemos asistido en estos últimos 3 meses, como bien se dijo aquí, es una discusión que después, en una síntesis rantifusa, si se quiere, no precisa, la diferencia entre lo que pretendía el gobierno de la provincia y lo que pretendía el bloque mayoritario terminaban siendo 4 puntos de diferencia. Hasta hoy a la tarde incluso esos 4 puntos se reducían a 2. Y ahí me di cuenta que mi admirado compañero Rubén Giustiniani, cuando decía con claridad que esta cuestión era una cuestión de plata, no terminaba siendo cierto. Esta es una cuestión de definición política, más que una cuestión de plata. Porque si hubiera sido por una cuestión de plata, los números que se han dicho son números cercanos. Acá hay una cuestión política de fondo. Esa cuestión política es la que necesariamente tenemos que plantear en términos, como lo planteó el diputado Farías, de éxito o fracaso. Yo tengo la sensación que la resolución que recién acabamos de aprobar, señor presidente, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la realidad. La resolución son por las ayudas sociales. Si no votábamos las ayudas sociales, ¿cómo les llega la plata que necesita la gente hoy para comprar alimentos? ¿Cómo les llega? ¿Cómo les llega la plata a la gente en el cordón de villas que tiene Santa Fe, que tiene Rosario, que tiene Villa Gobernador Galvez, que tiene San Lorenzo, que tiene Venado Tuerto, que tiene Reconquista? ¿Cómo les llega? ¿Cómo les llega entonces la definición política de hace 3 meses de que el proyecto sale con una visión política, que es la visión de la mayoría, que claramente se expresa de esta manera y que vuelve a decirle que no al gobierno de la provincia? ¿Cómo se expresa para la gente eso? ¿Cuál es la lectura? ¿Quién gana políticamente con la idea, en este contexto, de realmente no tener una ley de necesidad? Que de hecho nosotros de entrada dijimos que los problemas de dinero en una provincia que tiene 18 exportadoras que facturan 700.000 millones de pesos, tener problemas de dinero frente a esa extraordinaria capacidad que tienen algunos de concentración riqueza, pero que en forma paralela permite que la política no le cobre más impuestos. ¿Cómo explicamos que falta plata en la provincia de Santa Fe? Se explica por esto, porque hay una cuestión política de no querer enfrentar a la concentración de riquezas en pocas manos. Entonces yo lo que creo que sí, no hay manera de explicarle a la gente esto. Recién un delegado del penal de Coronda me llamó. El problema que tienen grande en Coronda es una decisión que tomó el intendente de Coronda, que como todos o muchos intendentes o muchos presidentes comunales están cerrando los caminos para que la gente no ingrese, la que no vive allí.
Y además la decisión tomada de no ingresar las familias a los penales para llevar todo aquello que la gente que está presa necesita, genera que hoy en Coronda hay mucha gente que tiene hambre. No le ingresa la comida, no le ingresa la plata y no le ingresa la droga que se consume en los penales, desde hace años. El lunes nosotros tuvimos una demostración clara de lo que significa un cruce de intereses que hay allí. Cruce de intereses que tiene que ver, por un lado, con la cuestión de la salud, con nuestra cuestión de disputas políticas en los penales, de grupos narcos vinculados a la Barra Brava de Colón para ver si desplazaban a los narcos rosarinos que estaban en los pabellones de mayor peligrosidad. Todas estas cuestiones se cruzan. Pero en medio de eso, lo que comienza a palpitarse, como siempre, en la historia de los últimos 30 años se demuestra, que lo que pasa en la realidad de intramuros termina pasando después en los barrios. La intendenta de Santo Tomé, con mucha valentía, denunció ayer de que ya circulan mensajes instando a los saqueos. ¿Qué discutimos nosotros entonces hoy acá? ¿Qué venimos discutiendo desde hace 3 meses? 4 puntos, 2 puntos, 10.000 millones de pesos, 37.000 millones de pesos. Pónganse a pensar lo que significa el presupuesto que se aprobó acá, de la manera que se aprobó, cómo vino el presupuesto. Se aprobó un presupuesto de 415.000 millones de pesos. Nosotros claramente en el proyecto que venía del Ejecutivo y especialmente el que tuvieron la deferencia los diputados y las diputadas del peronismo de mostrarnos, en donde estaba en el artículo 35 esto de las sumas no remunerativas como elemento en negro, por supuesto que estamos en contra. Pero necesariamente la política, alguna vez, y esta era la vez, tenía que mostrarse junta porque la necesidad del pueblo es cada vez más grande. No mostrarnos juntos en este momento nos da pérdida a todos. Nosotros desde la izquierda tradicional podríamos decir claramente la cobardía de la burguesía representada políticamente en los 2 frentes mayoritarios. No nos sale. La verdad que no nos sale. Hace 51 meses que estamos en esta legislatura tratando de laburar en consenso, yendo a la Comisión de Asuntos Laborales y pidiendo que se apruebe en consenso todos los proyectos, que se apruebe en consenso en medio ambiente, que se acuerde un proyecto de ley que votamos todos los bloques y que está dormido en el Senado de la provincia porque el Senado sigue siendo un reservorio de conservadores que generalmente siempre tiran para los mismos sectores concentrados. Pero seguimos insistiendo. Porque afuera, la lectura, en medio de todo esto que está pasando, ¿qué va a hacer? ¿Para qué se reunieron? ¿Para qué se juntaron? Para volver a decir que no a la ley de emergencia. Por un lado, al gobierno le va a servir como excusa para seguir diciendo nosotros no hacemos porque nos falta la ley de necesidad. Y para los sectores mayoritarios en esta Cámara, los que tienen militantes con una reconocida trayectoria y una reconocida militancia y sensibilidad, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve frente a esa militancia que todos los días le está golpeando para que le den esas ayudas sociales que Gustavo Puccini nos leyó como proyecto de resolución? Yo por eso entiendo, Pablo, con todo respeto, que hoy es una mala tarde para la política santafesina con representación legislativa. Estamos muy lejos de lo que hoy está pasando en los barrios de cada ciudad y cada pueblo de la provincia de Santa Fe. Y que claramente nosotros entendemos que hoy era una instancia para que aún con las diferencias, como se dice siempre en el viejo verso de la política, hoy había que pelear, me daba la sensación, para el mismo lado. No es una cuestión de guita. No es una cuestión de guita. Acá tiene que ver con una cuestión política y con leer la política en estos momentos. El afuera, la verdad está ahí afuera. Los que hoy creen que ganan
rompan el espejo porque les está mintiendo. Muchas gracias, señor presidente.